El rol del maestro líder, que exige el tercer milenio, se articula con las necesidades de formación permanente. Es la de conservar su imagen social como agente generador de conocimiento y de cambio, poseedor de una visión creadora que le permita trascender la rutinariedad, la costumbre mecánica del trabajo diario y la repetitividad que conduce al estancamiento. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Miguel Esteban Cadavid Villa. Yo soy estudiante del segundo semestre de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y el día de hoy quiero compartirles mi pregunta orientadora de la asignatura Práctica 2, Entornos Educativos e Identidad del Maestro. Esta pregunta surge a través del análisis que se realizó durante todo el semestre de la caracterización profesional de los docentes en la educación inicial y básica, pero sobre todo de la construcción del rol del maestro. En ese orden de ideas, quiero comentarles entonces que el tema sobre el cual yo me basé es el rol del maestro en situaciones coyunturales de la educación formal en Colombia, partiendo de la siguiente pregunta: ¿cómo debe influir el rol del maestro en la transformación de estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas que se ajusten al contexto colombiano de hoy en la educación formal? Esta pregunta yo la sustento sobre un objetivo general, el cual es analizar la influencia del rol del maestro en los procesos pedagógicos, didácticos y metodológicos en la educación formal en Colombia como herramienta de transformación de su contexto para que se ajusten a las necesidades educativas del sistema escolar. Es bien sabido entonces que en el siglo XXI el rol del maestro ha tenido unos cambios significativos, aunque la Ley General de Educación en el artículo 104 lo define como un orientador en los establecimientos educativos de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje. Este rol trasciende sobre ello. La resiliencia, pero sobre todo la interdisciplinariedad que se tenga, ayudan a una transformación real del rol, que ayudan a enriquecer la labor, a mejorar las habilidades, pero sobre todo a perfeccionar las competencias. Es precisamente estas situaciones que me motivan al planteamiento y análisis de la pregunta orientadora, ya que en este caso las dinámicas que se presentan son las que impactan notablemente las metodologías en el aula de clase y propenden también por un cambio eficaz y eficiente a nuestro sistema educativo en Colombia. Estas, bueno, esta pregunta y este objetivo yo lo fundamento sobre tres objetivos específicos, perdón, que también se los quiero compartir. El primero es identificar el papel que desempeña el rol del maestro como elemento cohesionador entre el contexto colombiano y los procesos pedagógicos para poderlos aplicar al aula de clase. En este caso, la construcción del rol del maestro y la interiorización del papel de cohesionador en todos estos procesos no debe darse solamente desde el ejercicio docente como tal, es decir, ya graduándonos de la universidad, sino también desde la formación inicial de maestros. Y aunque algunos autores plantean que al día de hoy esto no se cumple a cabalidad, mm, la adquisición de experiencia que se otorga a través de la interacción con los maestros cooperadores nos pueden ayudar a zanjar esta brecha, analizando profundamente las prácticas pedagógicas en el aula de clase y permitiendo comprender mucho mejor cuál es esa necesidad de cambio. El segundo objetivo que también les quiero contar es relacionar la importancia de la transformación de las estrategias didácticas y metodológicas en el papel que se desempeña en el aula de clase para que esta aplicación sea la más adecuada según sea pues como el contexto. En este caso es muy importante lograr forjar un pensamiento crítico, reflexivo y constructivo en torno a la pregunta sobre la importancia del rol del maestro, ya que en este caso la observación, pero una observación en el contexto real y una intervención a las dinámicas en el aula de clase ayudan a que este rol sea un elemento cohesionador entre la transformación y el contexto educativo de la escuela y las condiciones que el mismo sistema de educación en Colombia nos brinda a nosotros como maestros. Eh, También debemos tener en cuenta también que es muy importante resaltar que el mismo contexto debe motivarnos a desarrollar hábitos y estrategias de investigación en la acción, a pesar de que el mismo sistema nos empuje a una educación tradicional y que la investigación quede en un segundo plano. Nosotros somos quienes debemos luchar y propender por un cambio, pero un cambio acorde a las necesidades reales. Por último, también planteo
como objetivo específico explicar cómo el contexto educativo colombiano es el principal elemento de transformación de estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas que ayudan al fortalecimiento del rol del maestro para que éstas se ajusten adecuadamente al contexto educativo. No se pretende estigmatizar la forma en cómo se viene educando en Colombia, eso ya lo han hecho muchas veces, sino entender que las dinámicas locales, regionales y locales, así como las situaciones coyunturales como se dan a hoy, la educación virtual en tiempos de pandemia, nos deben empujar a reinventarnos, tanto profesional como a nivel personal. Además, el aula de clase es la primera línea de lucha, donde los sistemas pedagógicos, metodológicos y didácticos pueden ser cambiados tajantemente. Estamos frente a un Estado que desde la normatividad puede ser muy romántico en el papel, pero que desde la práctica se puede presentar un abandono. Pero es ese rol del maestro que desde la observación, la reflexión, la intervención y la interacción con otros maestros, estudiantes y el mismo contexto nos deben motivar a implementar estrategias donde ese abandono que se puede llegar a sentir se minimice y se pueda brindar una educación con calidad, transparencia, funcionalidad y eficacia que poco a poco permitan ir transformando el mismo contexto donde el maestro se encuentre y por consecuente toda la experiencia en el aula de clase. Yo en este caso quisiera también pues como compartirles una experiencia que me ocurrió en uno de los centros de práctica el semestre pasado, donde una docente me decía que yo no debía estudiar esto, que la universidad era demasiado romántica, que las teorías de Piaget, de Ausubel, de Froebel, de Makarenko eran tan bonitas, pero que cuando ya se llegaba a la realidad uno se daba cuenta que nada de eso servía y que por ende no debía estudiar. Yo esto no lo tomé a mal, de hecho lo tomé como una motivación para poder seguir. Es que forjar ese rol del maestro y entender que nosotros somos un elemento cohesionador es lo que nos debe llevar a motivarnos, a luchar por un cambio significativo y un cambio verdadero de todas esas estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas. Nosotros nos debemos a los estudiantes, pero también nos debemos al sistema educativo. Muchas veces todas las teorías que nosotros aprendemos tratamos de que el sistema se adapten a ellas, pero no. Lo que nosotros debemos hacer es que todas estas teorías que nosotros conocemos se adapten al sistema educativo entendiendo el contexto. Digamos que esto puede ser muy romántico, pero si nosotros no nos fijamos ese objetivo de lograr transformar la educación en Colombia, ¿qué será entonces de nosotros? Por último, quiero invitarlos entonces a la investigación, a que realicemos una investigación constante y permanente, tanto en la formación inicial como en el ejercicio en propiedad de la docencia, para que nuestro rol entonces tenga un elemento significativo de cambio y transformación en la educación colombiana y podamos entonces ir paso a paso ajustando las necesidades que el sistema educativo tiene a todos estos elementos que yo les acabo de mencionar. Me gustó mucho haber compartido con ustedes. Espero mi pregunta orientadora les haya sido muy interesante. Recuerden que mi nombre es Miguel Esteban Cadavid Villa, estudiante del segundo semestre de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Que tengan un buen día. Chao.